Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Primero, quisiéramos empezar agradeciendo a todos los profesionales que nos vienen acompañando en este y todos nuestros jueves de webinars a lo largo de estos ya 3 años. Como ustedes saben, nos encanta traerles contenido interesante, contenido distinto, contenido que los ayude a buscar, a diseñar, a crear proyectos mucho más sostenibles. Segundo, quisiera agradecer al equipo de AirLife, tanto la oficina de Perú como la oficina de Chile, por la coorganización de este fabuloso evento que sé que todos ustedes encontrarán muy valiosos. Tercero, quisiera darles algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas para evitar cualquier interferencia. Todas las preguntas, dudas, consultas, comentarios que nos quieran hacer llegar, por favor, nos las hacen llegar por el chat box por donde acabamos de poner por acá para poder leerlos y absolver todas sus dudas, consultas hacia el final de las presentaciones.
Cámaras y micrófonos apagados, por favor. Solo podremos escuchar y ver a nuestros expositores para evitar cualquier interferencia. Y finalmente, este webinar va a estar grabado y lo estaremos colgando en nuestro canal de YouTube, el link el cual les estamos compartiendo también en este momento. Pero bueno, sin más, quisiera dar inicio a este webinar presentando al gerente general de la empresa AirLife Perú, miembro nuestro en Perú, Claudio Venegas. Claudio es un ejecutivo senior con más de 15 años en la gerencia general de la industria B2B. Tiene amplia experiencia en desarrollo de negocios en Latinoamérica. Él es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y tiene un MBA en Kellogg University de Estados Unidos. Claudio, bienvenido. Bienvenido a todo el equipo de AirLife y pueden compartir la pantalla y dar inicio a la presentación. Gracias, Francesca. Buenos días a todos. Un placer estar hoy con ustedes. En primer lugar, me gustaría agradecer a GBC y a Francesca en particular por darnos la oportunidad de estar en este webinar y poder compartir un rato con ustedes y intercambiar ideas, ¿cierto?, de temas tan relevantes como la calidad de aire, que están en boga, y además a nosotros como especialistas que nos apasiona tanto, ¿ya? Aprovecho de presentar también al equipo que va a estar a cargo de la exposición, ¿ya? María Cecilia Guzmán, que es nuestra bióloga corporativa, ¿ya? Y Miguel Mendiola, que es nuestro ingeniero senior de proyectos. Ambos, desde sus puntos de vista técnicos, nos van a abordar el tema de la calidad de aire. Pero previo a eso, a mí me gustaría invitarlos a tener también una mirada desde el punto de vista de la responsabilidad social o empresarial del tema de la calidad de aire, ¿ya? Hoy día la calidad de aire tenemos que verlo de un ámbito mucho más amplio, ¿ya? Y por responsabilidad social empresarial, ¿cierto?, entendemos todas las acciones o medidas que toman las compañías para agregar valor o crear valor, ¿cierto?, a todos sus stakeholders o grupos de interés, que van desde accionistas, potenciales inversores, ¿cierto?, la comunidad, el medio ambiente y los colaboradores, ¿ya? Y la calidad de aire pasa a ser una tremenda herramienta para darle calidad de vida, ¿cierto?, calidad de aire, al principal stakeholder que puede tener una empresa, que son sus propios colaboradores, quienes además, obviamente, tienen la responsabilidad, ¿cierto?, de llevar a cabo la estrategia de la compañía, ¿ya? Entonces, la mirada que tenemos que tener con la calidad de aire no es solo de cumplir una normativa o una ordenanza, tiene que ser una mirada un poquito más amplia, ¿cierto?, cosa que la calidad de aire se transforme en parte de la cultura organizacional de una compañía, ¿ya? Siguiente, Rosita. Entonces, hoy día vemos que estamos regresando, ¿cierto?, al mundo presencial o híbrido, ¿cierto? Y vemos que todas las compañías van tomando distintas medidas, algunas más de corto plazo, más paliativas, otras más de largo plazo, para dar tranquilidad, ¿cierto?, y confort a las personas. Pero también sabemos que esto es algo que se venía conversando hace más de 40 años, ¿cierto? Y la OMS ya hablaba de esto, hablaba del síndrome de edificio enfermo, etcétera. Nosotros recién ahora, digamos, nos estamos poniendo a la rápida, excepto al día, y tomando medidas. Pero lo que yo veo, esto es una interpretación personal, es que el tema de la calidad de aire se va a quedar y va a ser un estándar en la industria. Tal cual hoy día, por ejemplo, cuando uno habla de ergonometría, uno da por sentado de que a la hora de que alguien compra un mueble, un escritorio, una silla, un computador, el tema ergonométrico ya está dado, o sea, desde el productor o el proveedor al cliente, ese tema ya está resuelto. Y eso es lo que va a pasar también con la calidad de aire. O sea, el día de mañana cuando uno vaya a una oficina o construya una oficina o remodele una oficina, alguien ya por default va a estar pensando en calidad de aire, ¿ya? Pero de aquí a que eso suceda, ¿ya?, las empresas que sean las pioneras o pongan la vara más allá en lo que es calidad de aire, son las empresas que se van a diferenciar del resto, se van a diferenciar de su competidor, se van a diferenciar de la industria, ¿ya? Y esa diferenciación va a tener un valor agregado con el stakeholder más importante, que es el colaborador. ¿Por qué? Porque va a haber mayor confort, mayor compromiso, ¿cierto?, del colaborador, más sentido de pertenencia a la empresa, menor rotación de empleados, mayor retención de talento, y eso es valor para una compañía, ¿ya? Y tampoco olvidemos que hoy en día en las empresas
conviven 3 generaciones, ¿cierto? La X, la Y, que son los millennials, ¿cierto? Y la Z, ¿ya? Y estas, con temas tan importantes como la tecnología, el medio ambiente y la calidad de vida, ¿cierto? / calidad de aire, son temas súper importantes que van avanzando más rápido y están teniendo mayor demanda por el lado del colaborador o por el lado, digamos, de todo el mundo. Entonces, eso nos obliga a que la mirada a la calidad de aire tenga esa visión mucho más amplia, ¿cierto?, de responsabilidad empresarial. Entonces, a mí me gustaría que quedáramos también con eso en la mente, ¿cierto?, arriba de la mesa, de cada vez que hablemos de calidad de aire, lo veamos de la perspectiva de responsabilidad empresarial con nuestro principal activo que tienen las empresas, que son los colaboradores, ¿ya? Y en eso nosotros como AirLife, que tenemos ya más de 25 años, digamos, trabajando el tema de la purificación de aire, ¿cierto? En más de 15 países, tenemos mucho que aportar, que ayudar, así que obviamente después del webinar, más que encantado en seguir platicando, digamos, uno a uno, y poder colaborar en cualquier proyecto que tengan en curso, ¿ya? Así que ya con eso le doy el pase a Cecilia, para que parta con el punto de vista más microbiológico de lo que es calidad de aire. Muchas gracias, Claudio, por una excelente introducción. Sumamente importante lo que tú mencionas sobre las empresas que van a liderar los próximos años todo este tema de salud y bienestar en los espacios construidos, ¿no? Es algo que se habla muchísimo. Y como tú bien lo dices, no solo por la pandemia, sino ya hace un tiempo atrás este tema es en boga, este tema es sumamente importante y bueno, ha llegado para quedarse. Así que muchísimas gracias por esa fabulosa intro. Y ahora vamos con María Cecilia. María Cecilia nos acompaña desde Chile. Te agradecemos inmensamente que te puedas conectar esta mañana, María Cecilia. Sé que hay cambios de horario, sé que los temas son complicados, pero estamos sumamente agradecidos. María Cecilia es bióloga por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ella tiene un diploma en estudios avanzados y suficiencia investigadora por la Universidad de la UNA en España. Es magíster en alimentos con mención en gestión, calidad e inocuidad por la Universidad de Chile. Tiene amplia experiencia en ensayos microbiológicos de aguas, aire y alimentos, en docencia e investigación de microbiología ambiental. Tiene también experiencia en gestión de laboratorios, proyectos bajo normas de calidad y auditorías tanto de ámbito público o privado. O sea que estamos en las mejores manos para arrancar el webinar esta mañana. María Cecilia, bienvenida. Podemos compartir tu pantalla y dar inicio a la segunda parte de la presentación. Muchísimas gracias, gracias por la presentación. El agradecimiento es mío a GBC, bueno, y a los participantes, bueno, por haberme considerado y por escucharme un ratito en esta mañana tan linda que hace por lo menos aquí en Santiago de Chile. Voy a compartir mi pantalla para comenzar la charla. A ver. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Vemos tu pantalla, te vemos a ti y también te escuchamos perfectamente. Ah, perfectamente. Bueno, muy bien, entonces, muy buenos días. A mí me toca transmitirle la mirada del lado biológico, cosa que me apasiona. Es lo que justamente es mi profesión. Les voy a hablar sobre aerobiología específicamente, que es una rama de la biología que estudia a los seres vivos que viven en el aire, cuáles son sus interacciones, cómo forman comunidades, ecosistemas. Pero particularmente quiero transmitirles qué pasa con la salud del humano, con el aire ese que respiramos, qué implicancias tiene para nuestra salud. La aerobiología o la importancia en realidad del aire en términos generales no se le prestaba mucha atención, salvo cuando comenzó la pandemia del COVID-19. Allí verdaderamente esta rama de la biología vio su desarrollo y actualmente hay muchos conceptos y conocimientos que están apareciendo a la luz y en las cuales hoy se los voy a transmitir. El respirar es un acto totalmente involuntario, no nos damos cuenta de su importancia. Pero si nos falta el aire, directamente no podemos vivir en el planeta Tierra. ¿Y por qué es tan importante el aire? ¿Qué es el aire exactamente?
El aire es una masa homogénea de diferentes gases. Hay 3 gases principales. El mayoritario, que está representado en un 78%, es el gas nitrógeno. Luego le sigue el oxígeno en un 21%. Luego el argón en mucha menos cantidad, 0,93%. Y luego, en muchísima menor concentración, tenemos al vapor de agua, al dióxido de carbono, al hidrógeno, al neón, al metano, y así, pero en muchísima menor cantidad. Los importantes para nosotros los humanos es el oxígeno que nosotros extraemos ese gas del aire, porque nos permite mantenernos vivos, porque necesitamos ese oxígeno para todo nuestro organismo. Por lo tanto, es importantísimo saber exactamente qué es el aire y qué gases lo conforman y cuándo ocurren alteraciones en esta composición de gases por diferentes tipos de contaminantes y cómo van a impactar en nuestra salud. El aire es tan vital porque forma la atmósfera de la Tierra. La atmósfera es una esfera gaseosa que cubre y nos protege en el planeta Tierra del resto del espacio. La capita que está más cerca de la superficie de la Tierra se llama troposfera y es la que hoy vamos a mirar con esta mirada más biológica, la troposfera, que es justamente de donde nosotros vamos a extraer el oxígeno para poder mantener la vida. Todos los seres vivos estamos compuestos de elementos: carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. El aire tiene esos elementos, se los acabo de nombrar. Entonces nosotros, mediante la respiración y los pulmones específicamente, logramos extraer ese oxígeno y poder ingresarlo dentro del organismo para que mediante diversos procesos fisiológicos podamos estar vivos en la Tierra. Si no, verdaderamente moriríamos. Por eso es tan importante. Pero así como lo es el oxígeno, la composición de gases y ese equilibrio que les estaba nombrando, también es importante que el aire sea puro. ¿Por qué? Porque si no es puro y está contaminado, impacta de una manera dramática en nuestra salud. Entonces, es importante mantener una buena calidad de aire en todos los espacios, los interiores y los exteriores que estamos respirando continuamente, aunque pase de forma inadvertida. Actualmente estamos atravesando una crisis climática y medioambiental sin precedentes, debido a todas las cuestiones que ya sabemos, y eso verdaderamente impacta en todo lo que es la composición del aire y lo importante que va a ser para nosotros lograr una óptima y saludable supervivencia en nuestro planeta directamente. Nosotros hablamos de la importancia, ¿no es cierto?, en este webinar de la salud. Para mí es lo más importante que podemos tener, además, por supuesto, del dinero y del amor, pero si no tenemos salud no podemos directamente vivir en este planeta. Hay muchas organizaciones que se están preocupando y tomando diferentes actividades para justamente concientizar a la población, concientizar al mundo y tomar acciones medioambientales que protejan la salud del humano en el planeta Tierra. Una de las más importantes es la Organización Mundial de la Salud, que viene hace años con diferentes tipos de campañas. Una de las más conocidas es Respira Puro, en donde sacan diversas folletos y actividades y datos importantes para concientizar a la población de la importancia del aire. La OMS nos dice que solamente 1 de cada 10 personas en todo el mundo tienen el gran privilegio de respirar aire puro. El aire como deberíamos haberlo respirado siempre. El resto de las 9 personas, en donde estamos incluidos todos nosotros, estamos respirando continuamente, diariamente, cada segundo, aire contaminado. También la OMS nos dice que el aire de los espacios interiores, esto quiere decir que están encerrados, están mucho más contaminados que el aire exterior. Antes se pensaba que no. Antes se pensaba que el aire exterior tenía más contaminantes, polución, y que los interiores medianamente se mantenían libres de cualquier contaminación que pudiera perjudicar a la salud.
Eso es erróneo. Se sabe que los contaminantes se acumulan dentro de los ambientes interiores, lo que verdaderamente impacta de forma muy directa a la salud, porque pasamos la mayoría de nuestro día en un ambiente cerrado. Se calcula que una persona de 24 horas del día, que tiene el día completo, pasa aproximadamente 21 en un espacio cerrado. Eso es un porcentaje de un 91% aproximadamente, en donde la persona está encerrada, ya sea o dentro de un auto, o dentro de un bus, o en la oficina, o en su casa. Está circunscripta a un aire que, según la Organización Mundial de la Salud, está mucho más contaminado que el exterior, lo que verdaderamente es un detrimento muy grande para nuestra salud. Respirar aire puro trae muchísimos beneficios a la salud de las personas. Son innumerables la cantidad de beneficios. Entre los más importantes, por ejemplo, está que se sabe que respirar aire puro, aunque sea media hora al día, reduce trastornos cardíacos, reduce la tensión y el estrés. También es importante porque el aire puro reequilibra el funcionamiento óptimo de nuestro organismo, permitiéndonos recuperarnos, por ejemplo, mejor de enfermedades, también evitar diferentes tipos de contagio, evitar sufrir alergias o trastornos en el aparato respiratorio. También la calidad del aire está en la mira absoluta de todas las organizaciones de salud porque se relaciona con el cáncer. Hay diferentes indicios actualmente que el desarrollo del cáncer estaría de alguna forma emparentada con la calidad del aire que estamos respirando. Aquí tenemos una fotografía de la ciudad de Lima. Ahí ven los edificios, las casas, inmersos en una gran nube de smog. El smog es un tipo de contaminación del aire. Es humo que se le suman contaminantes y partículas. Eso es el smog, verdaderamente tóxico y nocivo para nuestra salud. En Perú realizan un monitoreo diario sobre las condiciones de calidad del aire, ya que esta ciudad está clasificada como que tiene una de las peores calidades del aire de lo que es América del Sur, principalmente por los temas justamente de geográficos o de uso de la ciudad en sí. Son muchos factores los que intervienen en que se produzcan estas nubes de smog. Aquí en Santiago de Chile también el problema es verdaderamente alarmante, sobre todo en los meses de invierno. También tenemos esa nube de smog que cubre toda la ciudad de Santiago de Chile. Entonces, en Perú lo que hacen es un registro, que este registro pueden tener acceso cualquier persona a través de internet, en donde clasifican la calidad del aire. ¿Para qué la clasifican? Para cuidar la salud, para ejercer acciones adecuadas a justamente la calidad del aire y evitar riesgos grandes en la población, enfermedades directamente graves. Ellos calculan el índice de calidad del aire mediante el monitoreo de ciertos parámetros como son el material particulado de 2.5, material particulado de 10, que son micrones, es el tamaño de partículas que están flotando en el aire, monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y ozono. Ellos con esos valores que van midiendo en la troposfera, transforman y dan el índice de calidad del aire, que varía desde 0 hasta 300. Ese es el rango en que se mueve. Rangos intermedios los van clasificando de acuerdo a diversos colores, y así establecen una calidad del aire buena, moderada, dañina a la salud, dañina más toda la salud, muy dañina a la salud y arriesgado, directamente la exposición. Y también tiene la particularidad de que este índice de calidad del aire está aplicado a las diferentes localidades o zonas de lo que es Perú. Por ejemplo, aquí clasificaron en esta columna de la izquierda la peor calidad del aire. Así aparecen con el Bordeaux, Santiago de Surco y Lima.
Y luego Callao, Trujillo y San Isidro están con colores amarillos. La mayoría de las ciudades aparecen en una calidad de aire moderada, y las ciudades de Lima y Santiago de Surco, en este de mejor calidad de aire, también tienen índices que son dañinos para la salud. Entonces, esta preocupación por informar a la población de cuál es la calidad del aire viene justamente relacionada con la protección de la salud. Imagínense cuando hay muchas estrategias actualmente que te dicen, bueno, ventile el ambiente. Cuando uno ventila y verdaderamente está inmerso en una nube de smog, es peor, porque la contaminación va a entrar en el ambiente interior y se va a acumular. Por lo tanto, todos estos índices que nos van dando la información adecuada para nosotros poder gestionar en los espacios interiores la calidad del aire. Estos indicadores varían muchísimo con las diferentes condiciones de la atmósfera y también de la Tierra en general, si soleado, las estaciones del año, un montón de factores, si hace frío, si hace calor, si hay humedad, si no. Entonces todo eso, por eso lo miden diariamente para tener esa información. ¿Por qué? ¿Qué le hace a la salud exactamente, biológicamente hablando, fisiológicamente, al cuerpo humano, las células del cuerpo humano, nuestro cuerpo? ¿Por qué se lo relaciona con el cáncer, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, en esta diapositiva un poco voy a hacer el intento de explicarle. El material particulado es material que está flotando en el aire. Lo han clasificado los expertos en dos tipos. Se consideran contaminantes, porque las personas los inhalan. Hay un material particulado grande que tiene 10 micrómetros de diámetro, que se llaman PM10, y un material particulado pequeñito, que tiene un diámetro menor a 2,5 micrómetros, y se llaman PM2,5. ¿Cuáles son las más peligrosas para el ser humano? Las más pequeñitas, las PM2,5. Son peligrosas porque tienen la capacidad de atravesar células. Nosotros inhalamos aire a través de la nariz o de la boca, ese aire pasa, el objetivo de inhalar aire es sacar el oxígeno para nutrir nuestro cuerpo de oxígeno, pasa por la tráquea y llega a los pulmones. En los pulmones están unos lugares que se llaman alveolos, que hay células especializadas que tienen la función de, mediante la sangre, que está esas como varitas rojas que se ven ahí, son los conductos que van a estar encargados de sacar el oxígeno del aire, y ahí van a estar los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son células especializadas en atrapar oxígeno. Atrapan el glóbulo rojo el oxígeno que acabo de inspirar y lo llevan a diferentes partes del cuerpo. Ahí tenemos esos cables rojos, son todos eritrocitos, células especializadas de la sangre que van a distribuir el oxígeno a todas partes del cuerpo. Esto es importantísimo porque, por ejemplo, el cerebro, que es el jefe del cuerpo, el cerebro comanda todo lo que son los pensamientos, las emociones, todas las actividades locomotoras, absolutamente todo, recibe el 20% del oxígeno que nosotros respiramos. Imagínense la importancia que tiene de llevar oxígeno al cerebro. Entonces, ¿qué pasa exactamente? Lo azul es la vía de retorno de esos glóbulos que van a llevarlos de vuelta para afuera para expirar dióxido de carbono. Nosotros inhalamos para sacar oxígeno, pero vamos a expirar dióxido de carbono. Por eso una medida de ambientes interiores es el dióxido de carbono y se relaciona principalmente con la presencia humana, con la expiración en lo que corresponde al proceso de respiración y de intercambio gaseoso. Las partículas más pequeñitas, las 2,5, son consideradas un contaminante particulado de alto riesgo, porque ingresan con el aire, ese aire contaminado, y tienen la capacidad de atravesar las células de los pulmones y meterse dentro del torrente sanguíneo y migrar o viajar junto con la sangre a todas las partes del cuerpo.
Por lo tanto, está llevando contaminantes que no deberían estar en nuestra sangre a diferentes localizaciones. La pueden llevar al cerebro, al corazón o a diferentes lugares que verdaderamente provoquen daños severos en la salud. Ya se sabe que el respirar aire contaminado está altamente relacionado con el infarto de miocardio, el infarto del corazón. Ahí vemos en esa imagen cómo es la irrigación de sangre que va a llegar al corazón. Entonces, si nosotros metemos contaminantes y llegan directamente, es perjudicial. El cerebro de sangre en total recibe un 15% de toda la sangre que le corresponde al cuerpo. Por lo tanto, también es importante. Es por eso que además del infarto del miocardio y otras afecciones, el aire contaminado está relacionado con el desarrollo del cáncer. Constantes agresiones celulares hacen que las células se transformen y se conviertan en cancerosas. Entonces, ahí un poco está la importancia biológica. Hay otro problema con estas partículas tan pequeñitas, que se le adhieren diferentes contaminantes, principalmente los biológicos, los microbiológicos, hongos, bacterias, virus. Se pegan, se adosan esas partículas chiquitas porque son agentes infecciosos. Estos microorganismos, que son entes vivos, necesitan también meterse dentro del cuerpo, necesitan invadir para llegar a infectar diferentes células. Por lo tanto, hay que tener la noción de que estas partículas pequeñas que logran atravesar las células y llegar a la sangre para distribuirse, nunca van solas. Siempre van a ir acompañadas con microorganismos vivos que justamente van a intentar colonizar el organismo en sus ansias también por perpetuar su vida, ¿no? Porque son microorganismos infectivos. Esto es un poco diagrama lo que les acabo de explicar, que nunca los contaminantes están solitos. Siempre van acompañados como en un combo para beneficiarse de estas estrategias de invasión. Específicamente en el aire, ¿qué es lo peligroso? Los bioaerosoles, que es un conjunto de partículas pequeñas mezcladas también con material vivo, material biológico. Aquí tenemos un ejemplo de una microgota de agua. Recién les dije que el aire también tenía vapor de agua y tenemos un poquito de agua, en donde tenemos los circulitos negros son partículas de virus, el cilindro con la colita es una bacteria, y luego tenemos restos de animales, de plantas, de células, y esta agua a medida que pasa el tiempo se va deshidratando. Y las partículas, sobre todo las 2,5, más los microorganismos se empiezan a juntar y a pelotonar por la falta de agua. Así se forma un núcleo infectivo que prácticamente no tiene agua, pero al no tener agua el peso es menor y le permite la flotabilidad. Esta flotabilidad le da la opción de permanecer a la espera de que los humanos los inhalemos, estos núcleos infectivos, ya sea por la nariz o por la boca, y que logren llegar al sistema de circulación y al organismo en general. Entonces, ¿qué es lo peligroso en realidad? Son los núcleos infectivos. Es esto que está aquí. Esto es lo que hay que emplear estrategias diferentes en términos de purificación de aire para cuidar la salud en los espacios interiores. Nosotros debemos lograr tener menos cantidad de microorganismos que están juntos con materiales particulados para lograr tener una buena calidad del aire en los espacios interiores. Cabe mencionar aquí sale una fotografía de contraluz de un estornudo. Fíjense en las microgotas, cómo es la turbulencia en el estornudo, las mezclas de aire y la distancia que pueden llegar. Y todo eso ayuda justamente a la formación de estos núcleos infectivos. Aquí tenemos un extracto de una tabla de un trabajo científico que particular a mí me sorprende ampliamente. Cada vez que lo veo digo, ¿qué hacen ahí? Porque nos habla, nos describe
microorganismos que son de otros orígenes y que forman núcleos infectivos. De otros orígenes, por ejemplo, en el caso de los virus, estos son entéricos. Entéricos significan que viven en el tubo digestivo de las personas y salen afuera por la materia fecal. Particularmente los dos más importantes, que son muy comunes en el mundo, es el norovirus y el rotavirus, causantes de enfermedades gastrointestinales, producen diarrea. Por lo tanto, decir que están en el aire, formando núcleos infectivos, es bastante difícil, pero se ha comprobado que están. Han hecho determinaciones de estos virus y los han encontrado. ¿Y cómo pudieron llegar a estos virus que estaban supuestamente en superficies al aire? Bueno, se han dado cuenta que existen mecanismos como son entes infectivos para poder hacerse y permanecer flotando, y así la vía de contagio es diferente. Y en los últimos años no se ha considerado esta vía, por ejemplo, los norovirus y los rotavirus lograran alcanzar el aire. Generalmente sí se pueden transmitir a través, de la materia fecal, manos contaminadas, a través del vómito de las personas, pero no se sabía que a través del aire también podían estar. Este artículo fue publicado en el año 2016, 4 años antes de la pandemia. Virus respiratorios. Estos virus sí suelen formar núcleos infectivos. Aquí tenemos el hantavirus transmitido por roedores, por ratas, a través del aire directamente. Su vía de transmisión es a través de bioaerosoles infectivos. Por eso en los edificios y en las oficinas tienen que tener cuidado con las plagas, particularmente los ratones, por la transmisión de este virus, que es bastante violento, produce una fiebre hemorrágica bastante importante, incluso la muerte. Influenza virus, lo que nos producen la influenza, que ya todos sabemos, no voy a profundizar en eso. El rinovirus, causante de los resfríos comunes. El coronavirus, también. Aquí, fíjense una cosa por eso me gusta este cuadro. Esto fue en el año 2016, en donde se decía que el coronavirus formaba bioaerosoles, que podía estar flotando. Entonces, todas las estrategias que se utilizaron al principio de la pandemia y más o menos durante un año entero fueron contacto cercano, porque el virus era pesado, porque caía, porque el virus no iba a formar bioaerosoles, no iba a permanecer flotando. Sin embargo, en este estudio, 4 años antes, ya estaban diciendo que la familia de los coronavirus formaban bioaerosoles. Esto trajo un problema también en el mundo, porque la Organización Mundial de la Salud negaba este hecho. Decía que no, que era más bien un virus que se transmitía por cercanía y que no podía llegar a flotar y formar nubes infectivas. Hasta que la comunidad científica se alzó y manejaron otras evidencias de mucho peso para tomar estrategias totalmente diferentes o complementarias en realidad a las que se estaban tomando en ese momento, porque verdaderamente se sabía que el coronavirus formaba bioaerosoles, pudiendo permanecer en los lugares flotando desde segundos, minutos, horas. Virus que causan problemas neurológicos en las personas. El virus de la rabia es capaz de estar flotando, formando una nube infectiva. En la piel, la varicela, el sarampión, la papera, y la viruela del mono, esta que está siendo famosa ahora. También se decía que era por contacto directo, ahora se sabe que forman bioaerosoles gracias a este estudio. Bacterias, Staphylococcus aureus es la de la piel, pero particularmente una cepa que es capaz de resistir un antibiótico que se llama metaciclina. Mycobacterium tuberculosis, que produce la tuberculosis, una bacteria que afecta principalmente a los pulmones y el aparato respiratorio en general. Legionella pneumófila, un patógeno emergente por excelencia. La legionela es una bacteria que le gusta vivir en el agua y particularmente en las torres de refrigeración y en el agua donde se produce el intercambio para los aires acondicionados. Ha traído bastante problema en los últimos años,
En Europa su búsqueda es obligatoria. Aquí en América no lo es tanto, pero hace poco, el 8 de septiembre, hubo un brote de legionela en Argentina, en la provincia de Tucumán. 22 personas se vieron afectadas y 6 fallecieron. La causa, legionela neumófila, que estaba en los conductos de refrigeración de un sanatorio privado. Clostridium difficile, esta bacteria, los Clostridium en general y los Bacillus, que suelen ser más de tierra, no se los relaciona con el aire para nada, pero aquí están, en el listado de bacterias que forman bioaerosoles. Hongos, estos sí ya es más común encontrarlos en el aire porque la diseminación de los hongos en general es por esporas que se diseminan con corrientes aéreas. Tenemos Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Streptococcus catarrhum, y también aquí le faltaría Alternaria, que también es bastante común en el aire. Por lo tanto, fíjense esta tabla. Estos microorganismos son los que son infectivos, los que van a luchar por meterse dentro de nosotros, los que nos pueden enfermar de manera muy grave. Además, por supuesto, de todos los otros problemas de inhalar partículas inertes, si se quiere, contaminadas. Muchos de ellos actúan también en combinación. Por ejemplo, se supo que el coronavirus provocaba un debilitamiento del sistema inmunológico en general y que, por ejemplo, la causa de muerte de personas que fallecían era infección por hongos. Una vez que el coronavirus debilitó el organismo, los hongos pasaban totalmente a ser dueños y señores del cuerpo, la persona fallecía por una infección de un hongo que estaba en el ambiente, que en condiciones normales o de una inmunología normal no hubiera muerto por una infección de un hongo. Esto mismo tiene que pasar a considerarse cuando nosotros hablamos de ambientes de trabajo o de oficinas o de edificios en general. Las personas tenemos muchas estrategias para mantenernos vivos con sistemas inmunológicos fuertes, pero no todas somos iguales. Hay algunas que están atravesando diferentes tratamientos, o que están resfriadas, o que están con cáncer, entonces todo eso hace variar y hace también que todas estas virus, bacterias y hongos que están en esta tabla puedan llegar y colonizar el individuo, provocando enfermedades verdaderamente graves. Entonces, yo creo que quedó clarísimo, espero que sí, que la salud humana está directamente afectada por la calidad del aire en los espacios cerrados, que tenemos que tomar medidas para mejorar esa calidad de aire, porque desgraciadamente vivimos en un mundo, en un medio ambiente donde este factor está totalmente degradado. ¿De dónde vienen entonces los microorganismos que son transmitidos por el aire y que nos pueden enfermar en un ambiente cerrado? Los principales son los que están asociados a las personas, al humano. Nosotros tenemos gran cantidad de microorganismos en nuestro cuerpo, principalmente bacterias, que nosotros aportamos continuamente al entorno. Se sabe que una persona puede aportar al aire de 1000 a 10.000 bacterias, dependiendo de la actividad física, de la temperatura, de la estación del año. Entonces, el aporte que hace el humano es verdaderamente alto. También es importante los microorganismos que vienen del exterior, que vienen a través de la apertura de ventanas, de puertas, que nosotros ventilamos. Generalmente no son tan patógenos como los que vienen de la persona, pero sí lo pueden ser si son, por ejemplo, hongos ambientales que entran y se establecen en los lugares. Y también microorganismos de los ambientes interiores, microorganismos que son capaces de crecer en diferentes superficies, establecerse, de quedarse. Por más que yo limpio, ahí se quedaron porque tienen estrategias para adherirse a las superficies y que pueden contagiar y que pueden pasar a disponibilidad del aire, como por ejemplo con el agua. El agua se sabe que distribuye los microorganismos que están asociados a superficies y los pasa a disponibilidad aérea, que si las condiciones son óptimas pueden transformarse en bioaerosoles. Aquí tenemos la ruta de transmisión de patógenos por tamaño de gota. Esto también es importante porque el agua ayuda muchísimo a la diseminación de estos microorganismos patógenos. Aquí tenemos una persona que está infectada
y estornuda, produciendo distintos tamaños de gota, con diferentes tipos de turbulencias, y se arman de gotas grandes, gotas pequeñas, que viajan diferentes distancias, y de acuerdo a eso van contaminando diferentes superficies, como las manos. Si la persona se tapó la mano, que ahí en el esquema se está tapando la mano, contaminó la mano, después le da la mano a otra. Hay otras que no, que directamente pueden pasar a formar bioaerosoles, quedar flotando. Otras que no, que son más pesadas, caen sobre objetos, manillas de grifos, botones de ascensores, manijas de puertas, barandas de escaleras, cama, teléfonos celulares. Entonces hay contactos directos o indirectos, de manera tal que la persona se sienta como rodeada por los microorganismos patógenos infectivos que quieren ingresar. Por lo tanto, este esquema sirve para considerar el global, sirve para ver la estrategia en general global que se deben aplicar, que no es una sola, sino que son varias. Aquí tenemos un caso real de una contaminación superficial en oficinas. Tenemos la foto de una rejilla de un aire acondicionado que se la ve sucia, muy sucia. Acá debe tener material particulado grueso, fino, bacterias, hongos, principalmente hongos, pareciera que hay. Aquí tenemos una aproximación de lo que son los depósitos de suciedad. Esos depósitos de suciedad pueden pasar a disponibilidad de aire mediante los flujos de aire que se producen con un aire acondicionado, y pasar a disponibilidad implica que pueden formar bioaerosoles e implica que las personas en cualquier momento las pueden inhalar por la nariz o tomar por la boca. Y si sigue el proceso, y si está muy contaminado el aire, y si la persona está con una susceptibilidad especial, puede lograr causarle una enfermedad. Aquí tenemos un ducto de ventilación. Esta rejilla, por arriba de esa rejilla hay un ducto en donde se conduce el aire. Así se ve la superficie del ducto antes de la limpieza. Hayan pasado como un caminito para notar la suciedad sobre la superficie. Y aquí está una vez que el ducto ha sido higienizado. Entonces, ¿y cuál es la función de higienizar el ducto? Bueno, justamente es mejorar la calidad del aire. Es importantísimo que todo lo que sean accesos de aire a ambientes cerrados estén lo más puro que se pueda, lo más limpios en cuanto a material particulado que pueda formar bioaerosoles. Este es un estudio que se hizo en oficinas en Eslovaquia. Aquí compararon la calidad del aire y cómo impactaba específicamente en la salud de las personas en cuanto principalmente a la medición de la cantidad de dióxido de carbono. Recién dijimos que el dióxido de carbono está relacionado con una contaminación del aire por personas presentes. Esa contaminación puede aumentar la probabilidad de que nosotros podamos enfrentarnos a un microorganismo infectivo. Por eso es que regulan la concentración de dióxido de carbono en ambientes cerrados. Alta concentración de dióxido de carbono indicaría probabilidad de presencia de microorganismos infectivos. Entonces, compararon estas oficinas, eran 3 en total, en donde querían ver qué les pasaba a las personas, qué referían con la calidad del aire. En 2 oficinas daba un valor de dióxido de carbono de 1000 partes por millón, que ese es el límite máximo, y ahí las personas referían diferentes tipos de molestias en cuanto a cansancio, fatiga, dolor de cabeza, irritación de los ojos. Y ya cuestiones más fuertes en lo que respecta a la salud venían relacionados. ¿Hola? Les recordamos a todos, por favor, mantener sus micrófonos apagados para evitar cualquier interferencia. María Cecilia ya mutea a todos, así que creo que podemos seguir.
María Cecilia, a ti también te, te muteé cuando muteé a todos, así que para que te desmutees y sigamos. Ahí está. Voy a volver Ahí a está, compartir. perfecto. Vamos a volver a compartir. Bueno, estaba entonces hablando de este estudio en Eslovaquia, que se compararon 3 oficinas, en donde en 2 de ellas habían dado alto los índices de dióxido de carbono y que se habían visto molestias menores en las personas, como cansancio, fatiga, dolor de cabeza. Pero que los síntomas más graves ocurrían en las personas que tenían por peso corporal superior a los 70 kilogramos. Aquí la cuestión ya se complicaba bastante más. Estas personas referían disminución del pulso cuando se los tomaban, síntomas de asfixia, náuseas. Por lo tanto, es todo un conjunto de signos y síntomas que nos hablan del impacto en la salud que tienen y todos los factores y todas las variables que entran en juego, tanto del edificio como de la propia persona. Por lo tanto, es importante considerar diferentes estrategias, tanto en mejorar la calidad del aire como en mejorar la salud de la persona en términos emocionales, en cuanto a proteger a que se sienta bien. Aquí tenemos una persona que está respirando la imagen muy relajadamente para estirarse y uno piensa verdaderamente actualmente las estrategias que se han tomado serán suficientes para que yo realice respiraciones tan profundas o me sentiré mal o me dará alergia o un montón de factores que tienen que ponerse en tela de juicio o en estudio para justamente poder tener una calidad de aire en los lugares de trabajo que sea protectora de la salud y no que la empeore. ¿Cómo controlamos entonces estos microorganismos que forman bioaerosoles y también los que se transportan por la superficie? Lo hacemos mediante, principalmente hay que estudiar qué es lo que está pasando, qué factores influyen, qué concentraciones tengo de diferentes, por ejemplo, dióxido de carbono, de contaminantes en general, escuchar a las personas, ver estadísticas, si por ejemplo en una semana se enfermaron 5 personas de lo mismo, ver qué está pasando, ver cómo influye la estructura, ver si los ductos de ventilación si están limpios, hace cuándo se limpiaron, y toda una serie de factores que hace falta estudiar específicamente, dónde está localizado el lugar, qué aportes de aire exterior tienen, porque después va a haber que ejercer acciones para recuperar este ecosistema, para lograr un ecosistema saludable, para lograr que los microorganismos infectivos no estén formando bioaerosoles y disminuir la cantidad de material particulado dentro de una habitación y también, por supuesto, de las superficies. Y contar con estrategias, con herramientas. Recién al inicio hablábamos de que verdaderamente la calidad del aire está deteriorada en todo el mundo. La mayoría de las personas vivimos en ambientes con aires bien contaminados. Por lo tanto, esperar a que se purifique solo no va a ser la opción. Hay que tener muchas estrategias justamente para mejorar esta calidad de aire. Una de las normas que habla por excelencia de calidad de aire en ambientes interiores y cómo medirla es la UNE 1330, específicamente la parte 2, en donde nos habla de las bacterias y los hongos en suspensión, es decir, en el aire formando bioaerosoles, cuánto tiene que haber para que nosotros consideremos que ese bioaerosol no están presentes microorganismos infectivos. Nos dan límites, nos dicen, bueno, de bacterias tiene que haber menos de 600 unidades formadoras de colonia, o sea, cuando cuentan a las placas tiene que haber menos de 600 por metro cúbico de aire, no un metro cúbico, menos de 600, y de hongos tiene que haber menos de 200. Esta norma en particular dice que también es necesario controlar la calidad de los microorganismos afuera del lugar, porque justamente son los que pueden estar aportando continuamente bacterias y hongos en el ambiente. Esto es importantísimo. Hay normas que no miden el exterior. Estas sí lo hacen. Y incluso
hace relaciones de interior y exterior para ver si más o menos se puede establecer relaciones en cuanto a estrategias diferentes de gestión en cuanto a contaminación por microorganismos. Entonces, por debajo de estos límites, si nos dan por debajo, decimos, bueno, está todo bien, no va a haber microorganismos infectivos, está dentro de los rangos normales. Si llegan a dar valores más altos, hay que ejercer estrategias certeras para proteger la salud de las personas. Nosotros realizamos muestreos en calidad de aire en lo que respecta a microorganismos. Utilizamos el método de impactación en placa, que se hace con este equipito que está aquí, que es el recomendado por la mayoría de las normas para medir calidad microbiológica del aire. Este aparatito no es más que una aspiradora de aire, va a chupar aire y lo va a hacer impactar contra una placa de Petri con medio de cultivo. Ahí se lo ve a la persona poniendo la placa de Petri. Luego este equipito se tapa con un cabezal que es perforado y por esos hoyitos perforados van a pasar los microorganismos, van a chocar sobre esta superficie, luego esa placa se saca, se incuba en laboratorio y luego se produce el recuento en placa, que se llama, para poder informar unidades formadoras de colonia por metro cúbico de aire filtrado. Aquí están filtrando el aire en una oficina. Allí se ve donde pusieron el equipo. Y uno un poco lo que busca es poder contar, como les dije recién, porque los límites que tenemos son de recuento. Yo cuento y de acuerdo al valor que tenga, ahí digo, está bien, está mal, está intermedio, está alto, está bajo. Aquí tenemos una escala, que es un ejemplo, una escala que propone la Organización Mundial de la Salud y la Comisión de las Comunidades Europeas. Esta escala va de una contaminación muy baja, a menos de 25, a muy alta, a más de 2000 UFC por metro cúbico de aire. Y de acuerdo a lo que nosotros contemos en estas plaquitas, va a ser el valor que me va a dar aquí. Y puedo clasificar mi calidad de aire. Aquí a mano izquierda tenemos unas placas como de color transparente. Aquí crecieron bacterias y aquí crecieron hongos. En general, se pide determinar los dos grupos de microorganismos indicadores, tanto bacterias como hongos, que indican ¿qué? Indican justamente si existe la probabilidad de que haya microorganismos patógenos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al número que yo cuente. Si cuento números altos, tengo mayor probabilidad de que haya patógenos. Aquí la UNE, la 171330, nos dice que de bacterias tiene que haber menos de 600 y que de hongos tiene que haber menos de 200 en un ambiente en particular. Están todas las especificaciones en esta norma bien delimitadas, cuestión de uno poder justamente tomar acciones frente a una contaminación microbiana del agua, perdón, del aire. Aquí tenemos un muestreo que realizamos en un baño. Ahí se ve el equipo al lado del grifo de agua, ahí estaría el inodoro. Y aquí tenemos en la parte superior una placa con recuento de bacterias. Atrás luz se ve el número que se contó, 22. Y otra placa con un medio selectivo específico para que crezcan solamente hongos. Y ahí se ve el número 16. Entonces, así se hacen los análisis de aire por esta metodología y la información que nos arroja es verdaderamente importante para hacer gestión. Recién hablábamos de virus que tenían transmisión por el aire, que en realidad eran del intestino. ¿Cómo llegaron al aire? El baño es el principal foco de transmisión de estos virus o bacterias intestinales. Entonces, muchas estrategias van justamente a crear presiones diferentes para que todo lo que sea el aire del baño no salga para afuera, o también ejercer estrategias de purificación de aire en los baños. Esto es clave. El baño se considera un punto crítico de contaminación, una fuente por la cual pueden salir microorganismos patógenos para el resto de las oficinas. Entonces, es un punto clave a considerar. Fíjense la cantidad de bacterias y de hongos que se encontraron en ese baño. Este es un muestreo que realizamos en un comedor de una universidad. Aquí queríamos ver cuántos hongos había, contarlos no fue imposible de contar, como ustedes pueden ver, están uno al lado de otro, imposible dar un número que sea fiable estadísticamente. Por lo tanto,
nosotros, en este caso en particular, determinamos que el comedor estaba altamente contaminado con hongos que posiblemente estaban desde hace mucho tiempo instalados en los ductos de ventilación del comedor. Esta placa superior es el exterior, afuera, y estas dos son dos puntos diferentes de muestreo en el interior del comedor. Fíjense que la diferencia prácticamente no hay, o sea, todo lo que estaba afuera se metió adentro. Esto también nos habla de que afuera hay alguna fuente de contaminación de hongos que evidentemente hay que impedir que entre dentro, porque si no ocurre esto. Nosotros como EPAM es la empresa que se dedica a la fabricación de los equipos AirLife. Yo trabajo para la empresa EPAM, para todas las empresas del holding, y desde siempre hemos estado preocupados por realizar estudios científicos de la tecnología Oxygen, así se llama la tecnología que utilizan los equipos AirLife, que es una tecnología que sirve para purificar ambientes, para descontaminar ambientes, para ayudarnos en este proceso como una herramienta estratégica para disminuir los microorganismos en aire y disminuir la probabilidad también que nos enfermemos. Nosotros realizamos muchas investigaciones al año para los diferentes ámbitos para justamente comprobar científicamente y con números en mano que la tecnología está funcionando para ese ambiente, para esa situación en particular. Este es un estudio que se realizó el año pasado en Estados Unidos. Acá lo que se quería saber específicamente, hay bacterias y virus aerosolizadas formando nubes infectivas. ¿Cuánto tiempo demora el laboratorio en la tecnología Oxygen en desactivar estos virus y eliminar las bacterias? Esa era la respuesta que se quería dar. Entonces, ¿qué hicieron? Cultivaron una bacteria, que en este caso fue Enterococcus faecium, que es homólogo a bacterias causantes de infecciones hospitalarias. Cuando uno hace investigación, uno no puede muchas veces ensayar con microorganismos patógenos, porque está la peligrosidad justamente de poder contaminar otras zonas. Entonces, los mismos científicos proponen bacterias que sean similares, que tengan el mismo comportamiento, pero que se puedan ensayar sin tener problemas legales o éticos. Entonces, esta bacteria es como la representante de las bacterias que viven en los hospitales, que verdaderamente son de temer. La mayoría de las muertes por ingresos hospitalarios se deben a infecciones secundarias por bacterias, porque viven en esos ambientes y están establecidas y son muy, muy difíciles de erradicar. Y también en el caso de los virus, utilizan el calicivirus felino como representante de los virus, norovirus causante de gastroenteritis y el SARS-CoV-2 causante de coronavirus. Se nebulizaron tanto la bacteria como el virus al aire y se ensayaron diferentes tiempos de aplicación. Luego se recuperaron y se vieron cuántos habían sobrevivido al tratamiento con oxígeno en aire, para así poder calcular el cálculo de la eficacia. La eficacia se refiere a la cantidad de microorganismos que se han muerto. Es en escala logarítmica. Mientras más 9 tengo detrás de la coma, es mejor. Así directamente. Más eficacia tiene. Y la eficiencia hace referencia al tiempo que demora en hacerlo, al tiempo que demora en lograr la eficacia deseada. Este estudio demostró verdaderamente que la tecnología Oxygen es tan eficaz y eficiente para desactivar bacterias y virus que vivan en el aire y que formen bioaerosoles, que son lo más importante de todos. Este es otro estudio, directamente era también aerobiocontaminación, nebulización de un virus al aire para que pase a disponibilidad de ser inhalado. ¿Qué pasaba con la tecnología Oxygen? Verdaderamente era eficaz, era eficiente. También se ensayó el calicivirus felino y se nebulizó por diferentes tiempos en dos escenarios diferentes. Uno fue in vitro y otro fue en una escala piloto, en una habitación experimental diseñada, para poder después extrapolar estos resultados a virus específicamente que son infectivos, pero que tienen distribución pandémica, es decir, que tienen capacidad de infectar a gran población en el mundo. Entonces, los resultados también fueron excelentes, y cuando se hizo esta extrapolación para ver si verdaderamente era capaz para una influenza
para un coronavirus, sí, verdaderamente los 9 que bajó, los 9 que aparecieron en este estudio in vitro, demostraban justamente esa eficacia. Entonces, en ambientes reales, la tecnología Oxygen por este estudio es capaz de desactivar los virus de manera de que no ingresen dentro del cuerpo humano para infectar. Este estudio es nuevo, se realizó en el año 2022 y tenemos muchos más, pero no los quiero tampoco demorar con más estudios, simplemente quería pasarles un pantallazo, como es la mirada biológica, qué es lo que tenemos que ver, con qué ojos, son ojos de ecosistema, de ecología, de comunidades, de un equilibrio que tenemos que lograr, que se ha perdido actualmente. Entonces, un poco, son todas estrategias para proteger lo más importante que tenemos, que es nuestra salud. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta aquí va mi parte. Ahora los voy a dejar con mi compañero Miguel Mendiola. María Cecilia, te perdimos ahí un segundo. Sí, ya me había despedido. Ya había terminado, le di el pase a Miguel. Perdón, María Cecilia. Bueno, antes de darle el paso a Miguel, me gustaría aprovechar y robarte un par de minutos para absolver un par de preguntas. Sí, claro, claro. Perfecto, perfecto. Bueno, la primera pregunta que nos hacen es, ¿qué acciones diferenciales realizan los países que tienen menos contaminación de aire, ¿no? ¿Qué es lo que los hace tener menos contaminación de aire en comparación a nosotros? Depende del país, en realidad. Por ejemplo, hay un estudio de Noruega que tiene menos contaminación del aire, pero ellos tienen la dificultad que no pueden hacer ventilaciones por el frío que hace en Noruega. Entonces, las estrategias que tienen es del diseño de las oficinas, los puestos de trabajo, lo hacen de manera estratégica, justamente analizando muchos factores para poder lograr purificar este aire que no pueden ingresar desde el exterior y que que se está renovando esté de mejor calidad del aire. Entonces, las estrategias que emplean en general son situaciones en donde distribuyen el espacio de una forma adecuada para evitar que se formen bioaerosoles, y también utilizan diversas estrategias como purificadores de aire, ultravioleta, diferentes formas de abordar la situación particular que ellos tienen. Acá no hay nada que se pueda aplicar de manera genérica. Hay que todo analizar previamente cuál es la situación, cuál es el entorno, cómo es la distribución. En Noruega también utilizan mucho las presiones negativas en cuanto a la gestión de la calidad de aire, para evitar que de una zona se contamine la otra, que un pasillo contamine diferentes oficinas. Y sobre todo la presión negativa se está utilizando mucho en baños de oficinas, para evitar justamente que la contaminación de aire transporte estos microorganismos a otra cosa que hacen mucho en los países que tienen buena calidad de aire es limpiar los ductos de ventilación de aire, los aportes de aire que vayan a tener. Son muy preocupados en mantenernos limpios, son muy preocupados también en manejar estos índices de calidad de aire de manera de tener registros. Estos registros les permiten justamente ejercer gestión. Entonces, lo más importante y diferenciador que hacen estos países que tienen mejor calidad de aire es justamente analizar la situación y buscar diferentes estrategias para seguir teniendo esta buena calidad de aire y evitar caer como en el resto de los países que estamos contaminados. Pero como les decía, actualmente prácticamente no existe un país que no tenga problemas en calidad de aire. La mayoría están con problemas serios en lo que respecta, ya sea por condiciones climáticas, que no pueden ventilar, o porque directamente las edificaciones que han hecho no son las adecuadas para proteger la salud en cuanto al aire.
en la pandemia de COVID-19 ahí nos dimos cuenta que todos los que son los diseños en cuanto a los puestos de trabajo, a los flujos de aire, el layout del mismo ambiente del trabajo, quizás no son los más propicios para evitar contaminaciones de la calidad de aire. Todo lo contrario, más bien son lugares que empeoran la calidad de aire. Gracias, María Cecilia. Efectivamente, difícil encontrar un país hoy en día, una ciudad que tenga buena calidad de aire, ¿no? Al contrario, todos, como tú dices, trabajando, tratando para mejorar. Y una pregunta más que nos hacen, y está ya hablando de los espacios, porque tú comentaste varias cosas, y en un momento hablaste sobre las renovaciones de aire en ambientes cerrados. ¿Qué tan bueno o malo es renovar aire en los ambientes cerrados? Así, bueno o malo no lo puedo clasificar, hay que estudiar, hay que ver primero qué calidad tengo de aire para que se renueve, de dónde va a salir ese aire, si evidentemente sale de un lugar donde yo tengo smog en mi aire exterior o altamente contaminado por microorganismos que estaban, o animales directamente que viven en las techumbres y que me puedan contaminar este aire que yo voy a ingresar para que se me renueve mi aire, complicado, hay que estudiar todos los factores. Hay lugares que directamente no pueden hacer ventilaciones externas por las condiciones del lugar. Tienen que renovar continuamente el aire. Entonces, esto es un gran desafío y verdaderamente van a tener que ejercer muchas estrategias, pero las estrategias siempre se van a basar en el estudio de la situación. Ninguna estrategia que tienda a mejorar la calidad del aire va a lograrse aplicando cosas de otros lugares, de otras cosas. Muchísimas gracias. De maneras integrales. Muchísimas gracias, Cecilia. Tenemos más preguntas, pero ya las podemos dejar para el final de las presentaciones. Perfecto. Pero me gustaría ahora, gracias, pasar con nuestro tercer expositor, el ingeniero Miguel Mendiola, que es ingeniero de proyectos para AirLife Perú. Disculpen ahí, me comí una E adicional en la palabra Perú. Miguel es ingeniero industrial de la Facultad de Ingeniería Ambiental, Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Lima. Él es especialista en dirección de proyectos del Pacific Business School y especialista en gestión de proyectos HVAC con énfasis en calidad de aire interior por ACAIRE, en la Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y Refrigeración. Miguel tiene amplia experiencia en liderar y gestionar proyectos de ingeniería en diversos sectores y es, como les comentaba, el líder responsable del área de ingeniería en AirLife Perú. Miguel, bienvenido. Te doy el pase para que puedas compartir tu pantalla y dar inicio a la última parte de la presentación del día. Hola Miguel, ¿cómo estás? Ahí te vemos, te escuchamos y si quieres nos puedes compartir tu pantalla. Miguel, no te estamos escuchando ahorita y tampoco estamos viendo tu pantalla. No, Miguel, aún no te escuchamos. Tampoco estamos viendo tu pantalla, pero sí te vemos. Hola Miguel, no, seguimos sin escucharte. Sí te vemos, pero como te comento, no te podemos escuchar y tampoco podemos ver tu pantalla. Les pedimos las disculpas del caso, a veces suelen suceder estos pequeños problemas técnicos por más que hacemos las pruebas correspondientes. Démosle por favor 2 minutitos
a Miguel para que pueda arreglar su pantalla, su presentación, su micrófono y arrancar con la última parte de la presentación en un segundo. Hola, Francesca, ¿ahora sí se me escucha? Sí, Miguel, ahora sí te escuchamos, perfecto. Ah, ok, sí, tuvimos un pequeño problema técnico. Deme un No te segundo, preocupes. por favor. Ok. Ya, ahora sí. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? ¿Se me ve? No, no estamos viendo tu pantalla, Miguel. Hola. Miguel, ahora no te veo, tampoco escucho y tampoco, Hola, ahora sí ahora te sí. veo. Sí, te veo, te escucho, pero no veo la Ya, presentación. ya, ok. Sí, hemos tenido unos pequeños inconvenientes técnicos. Dame un segundo. ¿Me confirmas, por favor, si yo estoy compartiendo pantalla? No, Miguel, aún no vemos tu pantalla. No. No, no, quizás no sé si de repente la pueda Qué extraño, tener porque... María Cecilia o Rosita, que también la veo conectada y de repente ellos pasar. Sí, pues podrías habilitarle la opción a Rosita, por favor, porque yo estoy desde su laptop Ya ahorita está, y tengo ya está problemas habilitado. con la mía. ¿Sí? Ya, Ya, ya está perfecto. habilitado para que ahora sí podemos ver la pantalla. Vemos la pantalla, si no me equivoco, de Rosita. Perfecto. Ya, perfecto. Listo, ahora sí. Ya, ahora sí. ¿Se me escucha? ¿Se ve en la pantalla? Francesca. Miguel, si es que estás Hola. hablando, no te escuchamos. ¿Ahora sí? Sí, justo te preguntaba si se me escucha y se me ve. Sí, sí te escuchamos, Miguel, ahora sí. Ya, perfecto. Sí, sí te Muchas escucho, se te gracias. ve y se ve la presentación. Disculpen Pero por... si es que te trae mucho... Ya, perfecto. Ya, yo te escucho un poco entrecortado, pero si se me escucha bien, genial. Sí, a ti te escuchamos bien, no te preocupes. Ya, perfecto. Listo. Muchas gracias por la presentación, Francesca. Estoy muy contento de participar una vez más con ustedes y poder comentarles un poquito
un poquito más de qué es lo que hacemos en AirLife, cuál es la misión que nosotros tenemos, y que está muy alineado a lo que todo lo que ha comentado hace un momento Cecilia, ¿no? Entonces, quería partir por qué es AirLife, ¿no? Entonces, AirLife es una compañía de ingeniería en purificación ambiental que cuenta con más de 25 años de experiencia internacional. En Perú estamos hace más de 10 años brindando diversas soluciones de bioseguridad y actualmente nos encontramos en más de 14 países. AirLife tiene como misión entregar aire puro a las personas. Para esto nosotros contamos con experiencia y profesionales de diferentes áreas y especialidades para entregar soluciones integrales. Abordamos cada proyecto desde su problemática y definimos una solución desde diversas aristas profesionales que tenemos en la compañía para entregar un proyecto único y no soluciones empaquetadas. Además contamos con que es la tecnología OxyIon, que es una tecnología libre de químicos que utiliza únicamente el aire para poder brindar bioseguridad. Además, esta tecnología, como ya ha comentado Cecilia, elimina el 99.999% de diversos agentes patógenos como hongos, virus y bacterias, incluido el coronavirus. Y como un dato adicional es que actualmente en Perú, ya en 10 años de operación, como les comento, estamos purificando más de 6 millones de metros cúbicos de aire diariamente, tanto en oficinas y también en las diversas industrias donde tenemos ya implementadas soluciones. Ahora quiero comentar sobre algunas ventajas de contar con la tecnología AirLife. Por ejemplo, podemos hablar de la purificación activa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros realizamos con nuestra tecnología y equipamientos un tratamiento continuo e integral en el aire, eliminando hongos, virus y bacterias en las superficies y especialmente en el aire, ¿no? Con la efectividad que les acaba de comentar Cecilia, ¿no? Efectividad demostrada porque nosotros contamos con más de 50 estudios realizados en laboratorios clase 4 en Estados Unidos, en Chile y en Europa, que validan y certifican la eficacia y la efectividad de nuestra tecnología. Reducción de enfermedades respiratorias, claro. Nosotros, justamente, al eliminar ese vector de contagio por vía aérea, disminuimos el riesgo y las probabilidades de justamente enfermedades respiratorias y de alergias. Nuestra tecnología también es ecoamigable y sostenible, es de bajo consumo eléctrico, ¿de acuerdo? Y es inofensiva tanto para las personas, para el medio ambiente y para los procesos donde nosotros podemos contar con ella. ¿Ok? Y mejora sustancial de la calidad del aire que se respira, sí, definitivamente. Y esto se complementa también con servicios adicionales como por ejemplo la limpieza de los ductos para eliminar el material particulado y la contaminación que pudiera existir dentro de los ductos de ventilación de aire acondicionado o de ventilación también. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo funciona la tecnología? En esta lámina voy a explicar de forma muy simple el ABC de la tecnología. Entonces, partimos con el punto número 1, que es que el equipo capta aire del medio ambiente o del ambiente que queremos tratar. Este aire pasa internamente por un elemento que nosotros denominamos reactor y este reactor sufre una descarga eléctrica controlada. Esta descarga lo que va a hacer es ionizar el aire y generar un plasma térmico muy específico que va a generar agentes sanitizantes. Luego, estos agentes sanitizantes son devueltos al ambiente, ¿de acuerdo? Y nosotros aprovechamos los sistemas de ventilación y climatización para poder difuminarlo, recircularlo y así poder generar un ambiente bioseguro, tanto, como te digo, en aire como en superficies. Ahora, esta tecnología como tal tiene diversos tipos de aplicaciones. Lo podemos aplicar en diversos sectores y rubros si lo podemos de esa forma, ¿no? Por ejemplo, en esta lámina podemos ver que lo podemos aplicar en espacios interiores, en oficinas administrativas, o comedores, salas de recepciones. En general, cualquier espacio con un volumen de aire definido, contenido, cerrado, es plausible de ser purificado. Hoy en día nosotros, por ejemplo, por hablar del proyecto más grande que tenemos ya implementado hace muchos años, estamos tratando y purificando todo un centro comercial. Entonces podemos purificar desde un centro comercial, imagínate algo muy grande, hasta también una oficina unipersonal, ¿no?
no hay una limitante para la tecnología y para la gestión de parte del Departamento de Ingeniería para poder plasmar un diseño de ingeniería y poder brindar bioseguridad en los espacios que se requieran. Ahora quiero comentarles un poco más de cómo es que nosotros seleccionamos los equipos, cómo es que los equipos se instalan en nuestros clientes y cómo es que va funcionando un poco más esto desde el punto de vista de ingeniería, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el dibujo de un ventilador de inyección, ¿ok? Bueno, dice bin de inyección, que viene a ser un ventilador de inyección, vemos un red de ducto y vemos dos equipos AirLife acoplados a estos. Entonces, nosotros siempre partimos, todo proyecto parte y se aborda con un estudio de planos de ventilación, y se define un sistema y número de equipos de purificación. Ciencias y que el proyecto sea viable tanto técnicamente como económicamente. Entonces, el primer enfoque que siempre hacemos es buscar el sistema de ventilación, porque esos son los sistemas que a través de una red de ductos van a alimentar diversos pisos de un solo edificio o de un solo ambiente, abarcando una mayor área, y así podemos purificar con un equipo, dos equipos, o los que fuesen, podemos purificar grandes volúmenes de aire o áreas, si se quiere ver de esa forma, ¿no? En esta lámina podemos ver a la mano izquierda el esqueleto, ¿no?, de una red de ductos. Entonces, nosotros lo que hacemos es justamente esto. Aprovechamos toda esta red de ductos para poder entregar aire puro y sanitizado, ¿ok? Por ejemplo, desde el piso 10, el piso 8, el piso 7, y así ir bajando hasta el piso 1. Es un sistema centralizado, y esto lo hacemos a través de un ventilador de inyección, a través de una manejadora, o a través de un equipo centralizado, ¿no? Y como pueden ver en la fotografía de la derecha, tenemos un edificio que también hoy día contamos con edificios 100% protegidos, que cuentan con sistemas de purificación AirLife y que son bioseguros. En esta lámina, lo que quiero mostrarles es que nos pasa mucho que cuando hacemos una revisión de planos y luego vamos al campo, suele pasar que difieren lo que uno ve en planos con lo que se ha instalado, por las razones que fueran, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este esquema nosotros vemos una red de ductos, ¿de acuerdo?, que se bifurca, ¿no? Se bifurca hacia la izquierda y se bifurca hacia abajo. Entonces, a través de esta red de ductos nosotros entregamos el aire sanitizado con los agentes sanitizantes, ¿de acuerdo?, a este equipo de aire acondicionado para que este equipo lo pueda tomar y luego recircularlo, difuminarlo en todo el ambiente y así generar la bioseguridad. Pero si se percatan en el equipo que está en la esquina superior, ¿no?, del medio, podemos ver que este equipo no llega a una red de ductos. Y esto es lo que nos pasa mucho en campo, ¿de acuerdo? O digamos que es un ambiente cerrado donde no llegan los ductos porque pasan distintas especialidades. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos, ¿no?, donde encontramos un equipo donde no llega la red de ductos centralizada? Lo que nosotros hacemos es acoplar un equipo de menor capacidad, pero un equipo de forma independiente, un equipo de purificación que hubiera acoplado al equipo de aire acondicionado específico para un área específica, y nuevamente se toman las consideraciones de diseño que vienen a ser el caudal del equipo de climatización, la red de ductos que tiene, la cantidad de personas que hay, los metros cuadrados que hay que purificar, el volumen de aire que nosotros queremos tratar, y otras condiciones y consideraciones que tenemos como input de parte de nuestros clientes, ¿no? Y a la mano derecha pueden ver una foto de una instalación real. El equipo es el equipo blanco que están viendo. Ese equipo está conectado actualmente, como se puede apreciar en la foto, conectado al equipo Fancoil, ¿de acuerdo? Y de esta forma generamos la bioseguridad en este espacio. En este caso, vemos que tenemos equipos, ya no equipos centralizados o equipos tipo Fancoil, sino vemos equipos más pequeños de otra categoría, que son equipos
de tipo decorativos o para el techo. Y en estos casos nosotros lo que hacemos es, instalamos el equipo, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es inyectar el plasma no térmico, que es el agente sanitizante, delante del equipo de aire acondicionado. Como pueden apreciar en esta foto de la mano izquierda, nosotros queremos una cortina de aire e inyectamos el plasma no térmico a través de esta. No es una cortina de aire como las que pasa cuando pasamos de un ambiente a otro, que sientes que te despeina un poco, no. Es una cortina donde vas a sentir la presión del aire hasta unos 10-15 centímetros, ¿no?, de la mano, pero esto ya es suficiente, y eso es suficiente para que en una mezcla de la impulsión del equipo de aire acondicionado con la inyección del plasma no térmico, se mezclan, se recirculan, y estos vienen a ser difuminados por el equipo de aire acondicionado, generando de esta forma la bioseguridad tanto en aire como en superficie. Y esto era lo que yo les quería comentar, platicar. En general, nuestra tecnología, sistemas y equipos pueden ser implementados en todo tipo de equipos de climatización y ventilación. No hay ninguna restricción, todo proyecto es evaluado, es revisado para entregar, como les decía, un proyecto único y específico para cada cliente. Y eso es lo que quería comentarles hoy día. Muchas gracias por su tiempo y encantado de poder resolver todas las dudas y consultas que puedan tener. Miguel, muchísimas gracias. Rosita, muchas gracias también por el apoyo con la presentación. Y bueno, vamos cerrando. ¿Qué les parece si vamos con una ronda de preguntas? Hay varias preguntas para ti, Miguel, pero también algunas preguntas que quedaron pendientes para María Cecilia. ¿Les parece? Perfecto, sí, encantado de resolver consultas. Genial, genial, muchas gracias a ambos. A ver, una de las preguntas que nos hacen es si AirLife inyecta ozono o peróxido de hidrógeno, y si pueden explicar un poquito más sobre eso. Te escuché entrecortado. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, claro. Te decía que nos preguntan si AirLife inyecta ozono o peróxido de hidrógeno. Ok. No, dado que el ozono con las personas y ciertos procesos no pueden convivir, no debieran convivir. De hecho, existen los límites máximos permitidos, existe la norma. En el Perú está regido por el Decreto Supremo 2005, que te da los límites máximos permitidos físicos y químicos en aire, ¿no? Entonces, nosotros lo que generamos es plasma no térmico, y ese plasma no térmico está compuesto mayoritariamente por peróxido de hidrógeno, muy por debajo de los límites máximos permitidos, y en la cantidad suficiente para poder generar la sanitización, ¿no?, en espacios interiores, y con la eficacia y la eficiencia que ya hemos comentado. Muchas gracias, Miguel, por la respuesta. Tenemos otra pregunta y nos dice si se puede medir la calidad de aire dentro de las oficinas, que es algo que hemos hablado bastante que sí, y si es que hay algún tipo de certificado o reconocimiento por este tema. Hola, Francesca. Miguel, ¿me No, escuchaste? no, creo que perdí por un momento la conexión. ¿Me repites nuevamente la pregunta, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, hemos hablado bastante de todo lo que es medir la calidad de aire, y nos preguntan que si es que también se puede hacer la medición de aire dentro de las oficinas, que por supuesto que sí, y si es que hay algún tipo de certificado de calidad o comprobante o reconocimiento de esta medición. Claro. Sí se puede medir la calidad de aire interior, ¿de acuerdo? Con la metodología que les ha comentado Cecilia, y nosotros lo que entregamos es un informe emitido por el laboratorio AirLife, ¿de acuerdo? Y hasta ese punto llegaríamos. Lo que sucede es que nosotros estamos, o sea, tocar estos tópicos es estar un poquito más adelantado
y lamentablemente no hay una normativa o no hay todavía un ente regulador peruano, ¿ok?, que nos diga, oye, ok, tienes que emitir tal certificado y tal certificado tiene que tener la validación de, o pasar por tal ministerio, ¿no? O tiene que ser regulado por tal, o sea, o es competencia de este ministerio, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado, o sea, hoy actualmente estamos con esa valla, en que sí podemos hacer un estudio, por supuesto, tendremos un resultado, te entregamos el resultado, pero eso va a estar relacionado con las normativas internacionales aplicadas en otros países, ¿te das cuenta? Pero a nivel local, acá en Perú, no es que podamos emitir ese certificado, por si acaso está validado por y supervisado por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, por DIGESA o por tal ministerio, porque todavía ese nexo todavía está un poco lejano, porque como te digo, está más de cara al gobierno, que está un poquito atrasado todavía en ir implementando estas regulaciones, como por ejemplo, ¿no?, el tema de la limpieza de ductos. En otros países es obligatorio, en Perú no es obligatorio, y me parece que todavía estamos un poquito lejos a que esto sea ya normativo y que sea frecuente y que se diga, oye, sí, hay que hacerlo porque definitivamente eso influye en la calidad del aire interior, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Les pido disculpas por esas pequeñas interferencias. Acabo de cambiar de computadora, así que espero que ahora estemos un poquito más fluidos. Bueno, estamos acá con varias computadoras. Tenemos unas preguntas que son relacionadas ya directamente a los servicios de AirLife. Se cortó. Cotizaciones. Disculpa, no, se volvió a cortar la comunicación, no llegaba a escucharte. Les comentaba de que tenemos varias consultas directamente relacionadas a los costos y a diferentes estrategias que ya puntualmente pueden trabajar con los equipos acá, cotizaciones y demás. Y si por favor nos podían compartir un correo para compartir con el grupo por si tienen mayores dudas o consultas al respecto. Sí, por supuesto. Les compartimos ahora en los mensajes el chatbot. Les dejamos un correo de contacto y siéntanse la libertad de hacernos todas las consultas también por ese correo y poder atenderlos, ¿no? Encantado de poder seguir avanzando con proyectos de purificación y de seguridad aquí en Perú. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, estamos aquí con algunos temitas. Estamos acá con algunos temitas de conexión, pero bueno, creo que hemos cubierto todo lo que queríamos cubrir esta mañana, así que creo que podemos dar por finalizado este webinar, nuevamente agradeciéndoles a ambos. Sé que van a quedar varias dudas, varias consultas. Estoy compartiendo el correo de María Cecilia ahorita mismo para que puedan escribirle cualquier duda con respecto al tema biológico. Y bueno, nada, esperamos que nos puedan acompañar la próxima semana en nuestro webinar de certificación Fitwel y en próximos webinars que vamos a estar desarrollando, así como eventos presenciales. Nuevamente, Miguel, María Cecilia, Claudia, Rosita, a todo el equipo de AirLife Perú y Chile, agradecerles y bueno, a todos los que nos acompañan también esta mañana, pedirles disculpas por las pequeñas interferencias. Quiero creer que es porque estoy con mascarilla y la mascarilla me hace que no sé qué se me corte, pero bueno, creo que lo más importante es que hemos escuchado las espectaculares presentaciones y hemos podido ver este importante contenido. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, Cecilia, por la organización y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.